Muchas gracias, Elvira. Yo creo que agradecerte esa claridad con la que has repasado muchísimos aspectos dentro de la violencia de género y, como decía la concejala que comentábamos, cuánto nos gustaría que hubiera mucha gente más aquí, porque creo que nos hace falta mucha educación en general, y nos quedamos con lo positivo que has comentado, Elvira, que la verdad es que miramos, escuchamos lo que dices y creo que todos hemos pensado que sí que hemos avanzado. Así que nos quedamos con eso positivo. Si les parece, no nos abandones, Elvira, te quedas aquí con nosotros y traemos una silla más y ya podéis acercaros, Cristina y Martínez, Ana Isabel Sevilla y Manuel Martínez, aunque yo me voy a levantar y os voy a dar paso. Esta es la segunda parte de este ciclo. En este caso vamos a hacer como una mesa redonda y voy a hacer la presentación, Manu, y vente aquí y yo me voy a retirar enseguida. Manuel, creo que todo el mundo... Yo enseguida me retiro. Manuel, yo creo que todos lo conocemos, Manuel Martínez, él es el concejal de Igualdad y de Participación en el Ayuntamiento de Albacete, y queríamos tener también al Cuerpo Nacional de Policía, porque bueno, la Policía Nacional, me habéis pasado ahí lo leo yo, ¿no? O lo comento yo. A mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Esto empieza así como cambia y se adapta. Quizá a veces hemos visto a la policía o al Cuerpo Nacional de Policía como bueno, pues un cuerpo así quizá más anclado en el pasado, y no es así. Ellas van a dar muestra de ello. Es un cuerpo que se adapta, que cambia, como una organización de carácter muy abierto, vital y sobre todo en movimiento, y lo hace en la misma medida que ejerce ese movimiento la propia sociedad. Digamos que trabajan por ese binomio, conformar ese binomio entre el entorno y la policía, y que exige que cualquier cambio en la sociedad vaya acompañado de un reajuste en el proceder de la policía, pasando por un modelo dirigido, por supuesto, a mantener el orden, al actual, centrado en el bienestar social, y que requiere un personal cada día, lo decía también la fiscal, mucho más interdisciplinar y profesionalizado. Aparecen nuevos procedimientos que se adaptan a los nuevos cambios sociales y a los valores profesionales que rigen en la actualidad, nuevas funciones policiales que se agrupan bajo el entorno o el título de la sensibilidad social, destacando la importancia hoy concedida desde la perspectiva policial a la víctima, y especialmente vulnerable, por lo que decimos, por razón de género, edad, discapacidad o situación. Las unidades de atención a familia y mujer, UFAM, Ana Sevilla trabaja en ella, son las unidades de Policía Nacional especializadas en la prevención y en la investigación de las infracciones penales sobre violencia de género, doméstica y sexual, y en su empeño de situar a las víctimas en el centro del sistema y de proporcionarle toda la atención policial integral, incorporan a sus cometidos bajo una misma dirección, junto a las labores de investigación, de asistencia, de protección, de coordinación con el resto de las instituciones. Y sobre todo destacar una serie de valores fundamentales: la actuación integral de la policía, aunando la prevención, la investigación, la protección y la atención a la víctima, la empatía con las víctimas y la sensibilidad social, desde una perspectiva de género, especialidad en la proximidad, en la coordinación y colaboración interinstitucional, y sobre todo la flexibilidad y la profesionalidad, ¿no? Vosotras vais a hablar de todo ello, no quiero extenderme más. Cristina Yenste Martínez es la inspectora de policía aquí en Albacete. Ella es diplomada en magisterio en la especialidad de inglés por la Universidad de Castilla-La Mancha y licenciada en ciencias policiales por la Universidad de Salamanca. Ingresa en el Cuerpo de Policía Nacional en el año 97, asciende a la categoría de inspectora en el 2001, donde desempeña las funciones en Almería, en la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales. En el 2006 se destina aquí, en Albacete, donde la mayor parte de su trayectoria profesional la presta en los servicios de la Brigada de Extranjería y Fronteras, dedicándose a la lucha contra la trata de seres humanos, tanto laboral como sexual. En la actualidad
es responsable de la unidad de familia y mujer, compaginando dicha actividad con la del punto de contacto dentro del área de derechos humanos e igualdad, área que favorece la igualdad dentro de la Policía Nacional. Yo creo que Cristina es un ejemplo de multidisciplinariedad y formada, como vemos, en muchos ámbitos. Ana Sevilla, primero mujer comprometida con el movimiento vecinal, con un trabajo por asociaciones tremendo y, en definitiva, por Albacete. Ella es una ellinera, aunque desde los 2 años es vecina de Albacete. Aquí es donde crece, donde realiza sus estudios hasta llegar a la universidad, licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, un periodo trabajando en la empresa privada, y en el 2004 aprueba las oposiciones para el Cuerpo Nacional de Policía en la promoción de la Escuela de Ávila, y ahí es donde comienzan sus primeros pasos, muy cerca de aquí, en Benidorm, muy cerca de Albacete. En este caso, en la Policía Judicial, primero en la Comisaría Local de Benidorm, incorporándose a la Policía Judicial y más tarde a este servicio que decíamos del SAF, el Servicio de Atención a la Familia, que encuadra los servicios de atención a mujer, el GRUME, que es el grupo de menores también, y ya será cuando llega aquí a esta ciudad profesionalmente en el año 2009, donde continúa en el mismo grupo. Bueno, luego cambia la nomenclatura y aquí es donde ella se encuentra actualmente, ¿no? Un pack de mujeres en el Cuerpo Nacional de Policía ha cambiado mucho, tradicionalmente de hombres y un mundo de mujeres. Aún no son muchas. Estando con vosotras, pues también sacar a colación a Genoveva, que además el Ayuntamiento le va a entregar uno de los premios, ¿no?, con motivo de la mujer, y que ha sido una mujer que también ha estado aquí el año pasado con ese taller que hicimos de autodefensa personal, de pelea como una chica. Trasladarles nuestra enhorabuena desde los barrios de Universidad y Medicina. Y no me enrollo más, abrimos la mesa de debate. Manu, tienes la palabra. Porque así estamos más. Buenas noches ya. Buenas tardes, noches. Vamos a intentar hacer esta parte más práctica del qué hacer, qué pasa cuando una mujer o cualquiera de vosotros y de vosotras quiere denunciar hechos de violencia de género ante la Policía Nacional. ¿Qué pasa cuando se activa ese mecanismo? Porque ellas y sus compañeras y sus compañeros son los que hacen continuar con todo ese proceso. Simplemente un dato: el año pasado en España 49 mujeres fueron asesinadas por violencia de género, dejando a 38 menores huérfanos. O sea, el drama, como decía antes Elvira, es mayor que las 49. Y eso es solo la punta del iceberg, como bien decía. En Albacete capital, 175.000 habitantes censados entre Albacete y las pedanías, 600 mujeres, el año pasado 600 mujeres, que no son ni 2 ni 3, 600 en una población de 175.000, fueron atendidas en el Centro de la Mujer viviendo situaciones de violencia de género en sus domicilios. 49 asesinadas en toda España, es un dato que puede parecernos poco, aunque sangrante. 600 mujeres que viven situación de violencia de género en nuestra ciudad, que parece que esto no ocurre. 600, solo el año pasado en el Centro de la Mujer, acreditada situación de violencia de género. Vale, estas 600 no tienen por qué denunciar. ¿O sí? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los pasos que una mujer o cualquiera de su entorno tiene que hacer para poner en conocimiento de la policía y empezar todo el mecanismo de protección? Bueno, en primer lugar... Si queréis coger uno cada Como bien dices, no toda la mujer que sufre violencia de género denuncia. Ya ha dicho Elvira que para ir a una comisaría normalmente pasan muchos años de que esta persona, esta mujer, da el paso. La denuncia, por supuesto, es fundamental para ello, pero desde el año 2021 de la Secretaría de Estado de Seguridad se creó la Instrucción 5/2021 que regula el Protocolo 0, que, bueno, a grandes rasgos
lo que viene a decir, porque es un delito perseguible de oficio, no es un delito que solamente tiene que perseguir, que tiene que denunciar la mujer, sino cualquier persona que tiene conocimiento de que se está produciendo un posible caso de violencia de género, pues puede comunicarlo a la policía o a las fuerzas de seguridad. Entonces, pero una cosa, Cristina, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el primer paso que tiene que hacer cualquier persona que quiera denunciarlo? O la mujer, o a través del protocolo tanto familias como profesionales que estén en contacto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo tienen que hacerlo? Por si alguien conoce a alguien. Perdona, una pregunta. Ha dicho comunicarlo. ¿Hay que denunciar o comunicar? ¿Es distinto? Simplemente con el hecho de comunicar, por parte de la policía, nosotros ya iniciamos ese proceso. Ya nos ponemos en contacto con la víctima, le informamos acerca de todos los derechos, de todos los recursos disponibles, porque, como ya se ha dicho, esto es una asistencia integral, que empieza por normalmente la denuncia de la policía, pero en la que intervienen muchísimos ámbitos. Asistencia social, porque si no se le da asistencia a nivel de poder salir, de poderle ofrecerle un CUR, muchísimas cosas, pues es complicado. Entonces, simplemente con el hecho de comunicar es suficiente. No sé si... En esto, aparte, a tenor de lo que va diciendo, lo que ha comentado Cristina, en algunos casos incluso tenemos que realizar una investigación para llegar a la víctima. Quiero decir, porque como precisamente no quiere denunciar, nos llega la noticia de crímenes de cualquier manera, a lo mejor una intervención en la calle, en un centro educativo, en cualquier lugar, y tiene que ser a través de esa llamada que se haya realizado, llegar a familiares, a gente cercana, hasta por fin poder dar con la víctima, que en ocasiones, incluso en un protocolo 0 que tuvimos, que eran los padres, la tuvieron que traer engañada a comisaría. Y nos tuvimos que poner, pues ahí os podéis imaginar, el tratamiento tiene que ser pues de total empatía, dejarles que hable, que se exprese, darle tiempo. Incluso muchísimas de las veces tenemos que ayudarle a que pueda ir relatando cronológicamente esos hechos a los que durante tantos años se ha acostumbrado y ni siquiera ha considerado que hayan sido hechos relacionados con la violencia de género o que sean incluso delictivos, porque eran conductas totalmente asimiladas a su entorno y a su vida. Entonces, muchas veces, lo comentaba antes también Elvira, hacemos de psicólogos inicialmente para ganarnos un poquito su confianza y que no nos vea de verdad como, bueno, nosotros aquí hemos venido de uniforme, pero nuestro servicio lo hacemos de paisano. Entonces, también para una cercanía con las víctimas con las que tratamos, porque nosotros recogemos todas las denuncias que tengan que ver con violencia de género y violencia sexual. Entonces, en el que las víctimas siempre son especialmente vulnerables, aparte de todo el tema de menores, tanto en protección como en reforma. Pues a veces nos llega por esa noticia y otras veces la intervención es directamente porque la víctima viene a comisaría, primero a recibir un asesoramiento, si previamente no ha pasado por los centros de la mujer o por algún servicio del ayuntamiento, de servicios sociales, y somos nosotros los que iniciamos con esa denuncia de la víctima. O sea, que se puede iniciar o directamente de oficio, como policías, que en el momento que, como bien ha explicado Cristina, se puede actuar de oficio, o porque la víctima nos manifieste literalmente pues todos los episodios de violencia a los que se ha ido viendo sometida a lo largo del tiempo o en un hecho puntual. Vale, tenéis conocimiento del hecho, bien por ella, bien por lo que llega la noticia. ¿Qué mecanismos se activan en ese momento? O cómo explicarnos el tema del biogen, cómo se gradúa, cómo se valora el riesgo que tiene la víctima y cuáles son los mecanismos que se ponen en funcionamiento, tanto con la víctima como con el posible o presunto agresor. En función de lo que ha denunciado, el sistema biogen es como un sistema informático, como meternos en un ordenador, ¿no? Y entonces hay una serie de ítems, de preguntas,
que a la hora de tomarle declaración a la víctima no es que se le vaya preguntando cada una de las preguntas. Ahora Ana puede decir un poco en qué consisten esas preguntas, pero un poco teniendo todo lo que esa mujer nos ha narrado, así como también pues denuncias previas, investigaciones que hacemos, eso nos da como unos marcadores, unas valoraciones. Hay desde un riesgo no apreciado hasta un riesgo extremo, que si saliera un riesgo extremo, pues claro, tendríamos que estar constantemente una patrulla policial, un vehículo, protegiendo a la víctima. Si quieres explicar un poco en qué consisten esas preguntas y esos marcadores. Sí, vale. Este sistema, que además ha sufrido distintas modificaciones, porque como bien hemos dicho, igual que el derecho penal, esto es activo y va cambiando diariamente. Entonces, por ejemplo, en un inicio solamente se consideraba el hecho puntual en esa denuncia. No se tenía en cuenta lo que a lo mejor había pasado anteriormente. De ahí luego las evoluciones a la 5.0 de ahora mismo o a las valoraciones de evolución de riesgo. Ahora, por ejemplo, sí que te sitúa incluso si ese agresor tiene denuncias con otras víctimas, que además es algo que estamos viendo recientemente con el tema de los agresores persistentes, que es en el momento que tiene denuncias con más de una víctima, inmediatamente salta la bombilla, o especial vulnerabilidad con menores, ¿vale? Entonces, en esos incluso nosotros en las diligencias lo hacemos constar para que esa víctima, a lo mejor en sede judicial, sea objeto de análisis por parte de los forenses para valorar ese riesgo, porque como bien ha explicado antes Elvira, estamos poniéndonos en un hipotético caso futuro de un riesgo en esas personas. Entonces, aparte de las denuncias, de lo que ella nos ha contado, nosotros hay una serie de ítems, pues sobre todo si tiene antecedentes, el denunciado, hay, por ejemplo, amenazas, si son leves, graves o muy graves, lesiones en las que se consideran muy graves, pues todo el tema de estrangulamiento o claro, hay preguntas que tienen que ser directas y otras que, pues si tiene consumo de drogas o de tóxicos, si es menor de 24 años, es otro de los ítems, si la víctima es víctima extranjera, que tiene especial vulnerabilidad porque a lo mejor no tiene un entorno que la pueda apoyar. Entonces, todo esto nos arroja un nivel de riesgo. Estas preguntas, evidentemente, se tienen que hacer en presencia de la denunciante, ¿vale?, para poderle y preguntar todas ellas, y nos da un plan de seguridad personalizado en función del riesgo que arroja, y se le entrega, pues son consejos, pues de no adoptar a lo mejor siempre el mismo recorrido para volver a casa, de bloquearle en redes sociales o el teléfono y tal. Y aparte tenemos un servicio dentro del nuestro, que es el servicio de protección, donde hay unos compañeros, en este caso tenemos a 3 compañeros, que son los que luego hacen un seguimiento en esa víctima. Están en contacto con ellas en función del riesgo que haya dado. Las revisiones tienen que darse por ejemplo, en el extremo son cada 48 horas, 72. Y entonces están en comunicación continua. A partir de riesgo medio, como bien ha dicho Elvira, se solicita la imposición de medios telemáticos para salvaguardar la integridad de las víctimas. Y nada, pues esto, en cualquier caso de denuncia de malos tratos, siempre hay que hacer una valoración de riesgo. Es más, si en el proceso en el que desde la denuncia hasta que a lo mejor se puede proceder a la detención del agresor o remitir las diligencias al juzgado, hay variaciones, intervenciones de familiares o del mismo autor que sigue enviándole algún mensaje, lo que sea, se pueden seguir haciendo valoraciones de ese riesgo en cualquier momento, sobre todo cuando esa persona, el presunto autor, no está detenido. Y en esos casos más graves, como serie de recursos que hay, siempre podemos ofrecer a las víctimas, junto con los derechos que tiene, la posibilidad de solicitar la orden de alejamiento o de protección o un recurso. Aquí en Albacete tenemos la casa de acogida,
que es y a través de la línea 900, bueno, se gestiona a nivel regional y es un recurso para aquellas víctimas de violencia de género y sus hijos cuando pues el riesgo es muy elevado de poder sufrir pues un trágico suceso. ¿Vale? O sea, que son recursos de los que nosotros tenemos y tenemos que ir guiando a la víctima en todos esos recursos precisamente por esa protección integral. Estamos en comunicación constante con el juzgado. Es importante esta pregunta también porque muchas veces, y les lo decía antes así en voz baja a Elvira, que muy buena la explicación, muchas veces tenemos la sensación, quienes estamos en estos ámbitos, de que esto prácticamente nos lo inventamos, que es una ocurrencia nuestra y que es una lucha que llevamos por algún interés ajeno a la violencia completamente que se ejerce. Y que las profesionales le expliquéis cómo está protocolizado, cómo se hace sin ningún tipo de sesgo, sino aplicando la normativa y en protección de la víctima, creo que es interesante. Es interesante también por la pregunta que os hago, que yo digo porque como más dijimos un par de horas, por no alargarnos mucho más, pero hay una cosa interesante que surge, que ronda en la cabeza, porque mucha gente lo comenta en las típicas comidas, cenas, ¿no? En el que te dicen, entonces cualquier mujer va a la comisaría de Policía Nacional, denuncia que es víctima de violencia y en ese momento su marido, su pareja, pasa la noche en el calabozo. ¿Eso es cierto? Yo me sumo a lo que ha dicho Elvira, de que hay muy poca gente que le guste ir a comisaría a contar una historia que pueda o no ser verdad y luego pasar, porque el proceso es largo, un proceso judicial que tiene que volver a contarlo. Yo llevo 26 años en el cuerpo y aun cuando voy a un juicio me pongo nerviosa y es algo con lo que en principio estamos familiarizados. Entonces, pensar que las mujeres van a denunciar o bien violencia de género hacia la pareja o expareja ¿por qué motivo? Es que no nos cabe en la cabeza, lo mismo que por los delitos contra la libertad sexual. O sea, es brutal y se lo puedo decir. Hay veces y estamos plenamente formados, yo llevo poco tiempo, pero Ana lleva pues 12, 14 años, 16. ¿no? 16. Con víctimas de este tipo y o sea, hay veces que salimos pues muy tocadas, ¿no? De ver cómo hacen ese tipo de manifestaciones, con lo cual no entra en nuestra cabeza que pueda haber eso. De hecho, en muchas ocasiones incluso las víctimas lo que hacen es preguntar por qué le va a pasar a él. Porque yo quiero salir de esta situación en la que me encuentro, pero es que no quiero que a él le pase nada malo. Yo no quiero que vaya a prisión, yo no quiero que... O sea, ese temor lo tienen las víctimas y nos lo dicen abiertamente. Sí. En ese momento le decimos, no, aquí estamos para ayudarte a ti. Este es el momento de tú salir de esta situación. Entonces, de transmitirles tranquilidad. Evidentemente, el paso por el juzgado o incluso cuando alguna vez tienen que venir más de una vez a denunciar y se inicia otro nuevo procedimiento, se les hace un poco cuesta arriba tener que volver otra vez, sobre todo con los quebrantamientos. El quebrantamiento es, por ejemplo, cuando se tienen la orden de protección por la que no pueden aproximarse a la víctima a X metros o contactar con ella por cualquier medio y lo hacen a través de terceros, lo hacen tal y ya dicen... Tampoco me ha insultado ahora ni me ha hecho nada, pues es que como aún encima y otro juicio otra vez. Digo, pues sí, pero es que es un quebrantamiento, es un nuevo hecho delictivo y tiene que ir nuevamente a un proceso al juzgado. Entonces, es complicado, no creo que sea desde luego quien vaya a comisaría a denunciar, sea para nada. Y luego hay casos especialmente, por ejemplo, cuando hay una adicción a tóxicos, sobre todo mujeres drogodependientes, que además de ser su pareja, a lo mejor es la persona que les facilita y que además lo necesitan. Es muy complicado tomarles, por ejemplo, a estas mujeres declaración, no quieren, porque no son capaces de salir de ahí
y apenas te cuentan nada, y de hecho muchas veces luego no van ni al juzgado. Sí, yo a propósito, perdona que os interrumpa, simplemente quería, me acuerdo de cosas que no he dicho, no me ha dado tiempo, pero a propósito de lo que comentabais, que efectivamente son delitos perseguibles de oficio y por eso están obligados los médicos, los sanitarios a denunciar, pero claro, el problema lo tenemos en la prueba, porque las mujeres se atreven a ir a denunciar, pero luego, que bueno, que desde la última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal ya no se puede uno acoger, una vez que ha denunciado en principio a su bueno, no sé si lo comento, hay el artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal, a cualquiera de nosotros nos exime de la obligación de declarar contra familiares muy cercanos. Esto está pensado pues para que una persona, a su hijo ha cometido un robo y le llamen a declarar de testigo, pues yo no quiero declarar contra mi hijo, ¿no? Vale, eso está bien. Pero en el tema de la violencia generaba el problema de que las mujeres denunciaban y luego iban al juzgado y ya no querían declarar. Ya se habían arrepentido, habían hecho el acto heroico de ir y cuando llegaban allí se lo habían pensado mejor. Esta reforma pretende que las mujeres no puedan no declarar. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica vienen y empiezan a decir que bueno, que realmente no fue así, que igual no se explicaron bien en la policía, eso nos lo dicen mucho, igual no las entendieron bien. Claro, ¿qué hacemos con ellas? Yo lo que digo es que necesitaríamos en los juzgados allí a las trabajadoras sociales continuamente, porque donde dije digo Diego. Porque claro, un día pones la denuncia, se le pasa detenido y has juzgado a los 2 días. Si el juzgado de violencia está de guardia de lunes a viernes, esto pasa un viernes, te llaman el lunes o el martes. Entonces cuando vas ya no quieres seguir. Y entonces, ¿cómo lo haces para no seguir? Y el problema es que como no haya testigos, la amenaza, el empujón, la lesión, incluso aunque tengamos un parte de un hematoma, si ella no declara, y él tiene derecho a no declarar porque es investigado, su derecho constitucional, claro, un hematoma se puede haber hecho de mis formas. Claro, cosa diferente es que una mujer aparezca ingresada en el hospital con 14 golpes y con la cabeza rota. O sea, esto, claro, hay que seguir para adelante y hay que llamar hasta el último testigo y hasta el último celador que ha hablado con esta señora para que nos cuente lo que le ha contado en el camino. Son testigos de referencia. Pero cuando no tenemos la mujer denuncia y luego se echa para atrás, nos quedamos sin prueba. O sea, que aunque sea perseguible de oficio, luego tenemos el problema de la prueba, que todo el trabajo que se ha hecho allí, pues no lo podemos continuar. Simplemente quería hacer esa matización, que es lo que nos pasa muchas veces con esto. Por eso es importante también, diferenciando los casos que no sean lo que decías, de una situación de una paliza inminente en ese momento, que es grave, que pone en peligro la vida, que si antes de denunciar, antes de ir a la policía, antes de empezar con todo el procedimiento, el Centro de la Mujer, en Albacete, por ejemplo, tiene abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, orientadoras laborales, sí, que pueden preparar a la víctima. En muchos casos, nosotros cuando hay casos que no... A ver, porque por ejemplo en muchas separaciones se plantean situaciones pues no queridas, ¿no? Pero que a lo mejor no son unos malos tratos, sino pues bueno, pues eso, pues una mala convivencia que al final desemboca en otra cosa y no tienen claro tampoco lo de denunciar. Nosotros, además, el Centro de la Mujer está muy cerquita de comisaría y se les deriva primero a lo mejor a pues a ese trato con psicólogo, con abogado para, bueno, aparte de siempre ofrecerles cuando vengan a denunciar el que tienen derecho a un abogado especializado en violencia. Es verdad que en comisaría no lo suelen pedir. En sede judicial sí que lo piden. Sí, pero sí que en muchos de los casos reciben un asesoramiento previo. Y que para ir al Centro de la Mujer, para solicitar gratuitamente los servicios de los centros de la mujer, no hace falta reunir ninguna otra condición que ir a solicitarlo, simplemente. Cualquier mujer que vaya a un Centro de la Mujer a pedir, aquí está en la calle Cruz Norte o el teléfono 967 19 14 12, puede ir pedir cita a psicóloga, abogada, trabajadora social, orientadora laboral. No tienes por qué ser ni siquiera víctima de violencia de género, sino porque quieres plantear cualquier cuestión que tienes en ese momento y que te ayude gratuitamente las profesionales. Y en el momento, si sí que es víctima y finalmente denuncia, si has pasado por la psicóloga o por la jurídica del Centro de la Mujer, también te ayuda a fortalecer tu relato, a prepararte para el proceso que vas a tener y luego hay menos fracaso o menos retirada durante el proceso judicial o de la propia denuncia. Por eso también es importante, a no ser que sea inminente en el momento que tengas que denunciar, porque tu vida corre un peligro cierto, claro y evidente. Los informes de estos trabajadores y estos técnicos luego se solicitan para luego el juicio. Se tienen en cuenta estos informes y se cita a veces como testigos a estas personas que han estado tratando a estas personas. O sea, claro, son testigos. Luego, no son la mayoría de los casos, pero en algunas situaciones incluso
se ha trabajado y están incluso en el CUR, mujeres que no han presentado denuncia. Sí, sí. Vale, no es obligatorio presentar denuncia para tener los servicios gratuitos del Centro de la Mujer, también es importante, porque es un momento para reconstruirte y empezar a comprender qué te está ocurriendo. 2 minutos nos quedan, por no irnos tampoco excesivamente, pues si queréis comentar alguna cosa en este último cierre, ya que pues sois la protagonista de esta última parte. Bueno, pues nada, que estamos para lo que necesiten. Efectivamente, la Policía Nacional está para lo que necesiten, en concreto UFAM, para los delitos de violencia de género, violencia doméstica, delitos contra la libertad sexual y todo el tema de menores, como ha dicho Ana, tanto en la labor de reforma, que son los menores entre 14 y 18 años que cometen delitos, como en la tarea de protección. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Pues nada, no sé si tienen alguna duda o algo que quieran en el minuto que nos quede. Estuve el otro día, hola, bueno, encantado. Bueno, Elvira, eres... Es antigua compañera. Lo digo para que lo sepan, que quieras que no... No, pero es que además es verdad. Pero es que es cierto, es cierto. Vamos a centrar. La pregunta que nos vamos. Amiga y amiga. El otro día en la radio estaban hablando de lo de las listas de reincidentes. Sí. Que claro, choca con lo del derecho a la protección de datos. Entonces, Elvira y la compañera, ¿se va a hacer algo sobre eso de un reincidente que esté en una lista? Pues no creo. Vamos a ver, la Fiscalía General del Estado me consta que lo está estudiando. Pero claro, es que aquí todo el mundo tenemos derecho a la presunción de inocencia. En los antecedentes penales, yo no puedo consultar los antecedentes penales de nadie. Solamente puedo conocer los antecedentes penales de una persona inmersa en unas diligencias previas que yo llevo. O sea, que ni siquiera puedo saber, qué lástima, si mi trabajadora de casa, no puedo saber los antecedentes penales que tiene. Quiero decir que no los tiene, pobrecita, pero que no puedo consultarlos. Entonces, publicar así, o sea, es que aquí hay contraposición de derechos, no se puede. Caso, ¿se puede mirar ese señor si ha tenido otro? Sí, sería un caso, sí. Vamos a ver, claro, nosotros, claro, cuando hay un supuesto de violencia y una persona es investigada por una causa, automáticamente se le piden los antecedentes penales, policiales y todas las anotaciones que, por cierto, están en el SIRAG, que es un sistema informático que permite la anotación de cualquier medida cautelar adoptada por cualquier juzgado de España, para que cualquier policía, alguien tiene una orden de alejamiento y, por ejemplo, por la calle hay un control de drogas, te paran y resulta que te piden el carnet y vas con tu novio y resulta que esta persona tiene una orden de alejamiento contra ti, automáticamente salta, porque los policías lo pueden detectar. Sí, sí. O tienes una prohibición de entrada a un pueblo, ¿cómo se controla eso? Vas a coger un autobús y automáticamente, si te pillan a la estación y te piden el carnet, salta automáticamente, porque hay un registro. Pero eso es otra cosa. Los registros para control de órdenes, eso sí, pero claro, los antecedentes penales no son públicos. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que he comentado antes, en estos supuestos, por ejemplo, de violencia de género, con el sistema Biogen, ahora sí que detecta directamente cuando un agresor o un presunto autor tiene con más de una víctima. Por ejemplo, eso sí que se diligencia. Claro, una vez que ya se ha producido el hecho. Claro, cuando se ha producido el hecho, evidentemente. Entonces, ahí sí que se sabe que esa persona ya, pues, sí que tiene al menos algo, pero no, claro, nos informa, por supuesto, porque concurriríamos unos derechos. Las mujeres ahora vamos a tener anotaciones que pidamos los antecedentes penales y policiales. Eso sí, si tú se los pides a la otra persona y quiere tú tienes derecho a saber tus antecedentes, puedes ir a pedirlos y los puedes pedir en cualquier momento, cada uno los suyos. Pero Cristina, termina y... Recientemente, sí, perdona. No. Era para contestar. Sí, por eso. Recientemente sí que se ha publicado por la Secretaría de Estado de Seguridad una instrucción que yo creo que es un poco lo que usted que ha escuchado, o creo que es por lo que usted va, ¿no? Que es la obligación de comunicar a la víctima los antecedentes del agresor, pero es a la víctima, no tener una lista, y en determinados casos, solamente en los casos que son riesgo medio con especial incidencia y a partir de alto y extremo, y siempre y cuando se den una serie de circunstancias, o sea, no por norma general. Y luego, para simplemente conocimiento, hay una cosa que son los antecedentes penales y otra cosa los antecedentes policiales. Policiales es la reseña que se hace en comisaría, ¿vale? Que una persona que a lo mejor ha pasado por comisaría, ha estado detenido y se le ha tomado las impresiones dactilares, luego no tiene por qué tener antecedentes penales y en el juzgado
no es considerado culpable, ¿vale? O sea que esa diferenciación también puede ser que tenga antecedentes policiales y penalmente no tenga nada. Bueno, yo creo que cerraríamos aquí. Tenemos claro que estamos en buenas manos, en manos de gente muy profesional que desde todo ámbito no solo protege, sino que persigue el delito. Por tanto, por esa parte, y esta parte del delito hay que complementarlo con la parte educativa para que no llegue a producirse el hecho delictivo. Y como esto es importante, también tenemos a las futuras agentes de igualdad o promotoras de la igualdad para que precisamente eduquen en que no exista este hecho criminal final de la denuncia, la paliza o la violencia de género, que es la única forma de erradicarla, educando en igualdad. Por eso también agradecer que estén y vuestro trabajo profesional también formado y reglado para evitar este tipo de cosas. Gracias a la Concejalía de Barrios por organizar, a Virgilio por ser el alma mater de todo este proceso y a las dos asociaciones de vecinos de estos barrios por albergar esta charla en este espacio. Y a la Facultad de Enfermería. Y a la Facultad de Enfermería, evidentemente. Cuya decana tenemos cuya decana tenemos aquí, saludar a la decana de la Facultad de Enfermería al final de la conferencia, y también a la delegada de violencia de género de la Asociación de Gobierno de Albacete, que también ha estado pendiente de toda la charla, y gracias sobre todo a todas vosotras, a todos vosotros que habéis querido aprender un poquito más en este ejercicio de socialización de los conocimientos, en este caso en un tema tan importante como es la violencia de género. Así es que buenas tardes y muchas gracias.